Buenas noches, somos estudiantes de la Universidad Corporativa Mi Minuto. Vamos a hablar sobre la emisión de dictamen de la auditoría. Nuestro grupo está conformado por Jacqueline Muñoz Berú, Andreina Coronado Cuevas, Juan Manuel Muñoz y mi persona Kelly Joana Perdomo. Para eso debemos tener claros ciertos conceptos, ¿sí? La descripción detallada de los determinantes en la evaluación de auditoría. Para realizar una evaluación de auditoría se deben cumplir ciertas fases, son 5. La primera, que es etapa de auditoría, es donde se conlleva, digamos, el objetivo para realizar la auditoría, o sea, qué es lo que se quiere lograr y cuáles departamentos son los que se van a auditar. La fase 2, que es la planeación de auditoría. Esta es, digamos, como un cronograma de actividades donde se plantean todas las actividades que se van a realizar, el tiempo establecido y cuáles departamentos se van a auditar. La fase 3, que es el procedimiento de auditoría, es donde se procede a realizar de manera objetiva la auditoría para obtener ciertos resultados. La fase 4, que es la fase final. La fase final, esta es la evaluación de los resultados. Eso quiere decir que es donde se evalúa las fortalezas y las debilidades que se obtuvo en las partes auditadas. Y la fase 5, que es el control de calidad, es donde se fundamenta de que se haya establecido el marco legal o las normas o el reglamento que se haya cumplido para esta auditoría. ¿Qué es un informe de auditoría interna? Un informe de auditoría interna es un documento en el que se formalizan los resultados de auditoría. Es a través del cual el auditor va a mostrar lo que él observó en la auditoría. Digamos, la fortaleza, las debilidades, para que la empresa tome una decisión que pueda mejorar la parte tanto administrativa de ventas o la parte contable. Bueno, vamos a hablar sobre los elementos básicos del informe de auditoría. Esta es la materialización final del trabajo llevado a cabo por los auditores. Cuando hablamos de auditoría debemos tener claro que para el auditor hacer un informe de auditorías debe tener en cuenta como mínimo los siguientes elementos, que son el título o identificación, que es donde el auditor se identifica como persona profesional capaz de realizar la auditoría. 2. A quién se dirige y quiénes lo encargaron. Debe colocar el nombre de la empresa o persona a quien va a dirigir la auditoría, a quien se le realiza esta auditoría. 3. El párrafo de alcance, que son como los objetivos que se desea alcanzar mediante la auditoría. 4. El párrafo legal o comparativo, que es donde se hace una comparación sobre el año anterior para saber si la empresa está generando pérdidas, ganancias o si realmente les está yendo mejor que el año anterior. 5. El párrafo o párrafos de énfasis, donde el auditor relata los hechos más relevantes de la empresa, ¿sí? Para ya sean buenos o sean malos encontrados en dicha auditoría. 6. El párrafo o párrafos de salvedades, que es donde se hace como una pequeña comparación y se hace un pequeño chequeo del informe realizado de los estados financieros y también viendo cómo están los patrimonios de la empresa. 7. Que es el párrafo de opinión. En este pues el auditor realiza como una pequeña opinión para la empresa, dándole como posibles soluciones a los hechos encontrados en la empresa. 8. Que es el informe de gestión. En este informe contiene las explicaciones que los administradores consideran oportunas sobre la situación de la sociedad y la evolución de sus negocios.
Bueno, y por último, pues en este informe también debe ir el nombre, la dirección y los datos registrales del auditor, la fecha en la que se realiza el informe y por último la firma al final del informe, la firma del auditor. Buenas noches, mi nombre es Juan Manuel Muñoz. Bueno, dentro de los procesos de comunicación con el comité de auditoría, se debe tener en cuenta que se le debe comunicar a este comité todas las responsabilidades que el auditor debe tener en cuenta para el momento de realizar esta auditoría y asimismo establecer todos los términos de compromiso que el auditor debe tener en cuenta para realizar todo al pie de la letra en el momento de esta auditoría. Además de eso, el comité debe obtener toda la información relevante para la auditoría, que es papeleo, los libros de contabilidad, todo del lugar específico, de la zona específica donde va a realizar la auditoría por la cual se fue contratado. Además de esto, se le comunicará al comité de auditoría una vista general de toda la auditoría del conjunto, y asimismo la oportunidad del cronograma, que está muy claro que ellos deben tener un cronograma para cumplir las fechas establecidas dentro de él para realizar asimismo la auditoría. Además, a veces se le debe suministrar todas las observaciones de la auditoría. ¿Esto para qué? Que sean importantes en el proceso de la información financiera, para ver cómo es el rendimiento de la empresa, si está bien, si está mal, qué hay que mejorar y qué riesgos tiene esta empresa con respecto a los procesos que ha venido realizando. Además, se deben tener en cuenta unos cuidados que deben ser tomados durante la elaboración del informe, y es que para la realización de esto se debe identificar todas las oportunidades de mejora en donde la empresa opta para mejorar todas esas falencias que tiene, y asimismo a futuro mejorar todas sus estadísticas, todos sus resultados para tener un mayor funcionamiento. Se debe evitar buscar los culpables que determine la persona que falló, porque dentro de estos procesos nunca se va a tomar una persona, siempre el problema, el fallo es general. Si, ejemplo, si en la parte de nómina hay un problema, el problema lo tiene toda la parte contable, no solamente el jefe de nómina ni el auxiliar de la nómina. Tiene problema todos los que tienen que tener el proceso de verificación. Además, encarar los problemas de forma universal no se puede, porque estos mismos deben ser tomado de una forma muy confidencial, tiene que ser muy discreto en el momento de que se elabore este informe. Al tener informes evasivos no se debe tener en cuenta, porque no se va a evadir ningún tipo de información, toda la información tiene que salir completa. Asimismo, te tiene que aplicar todos los términos técnicos innecesarios, ¿no? Porque pues todos los términos que necesita el auditor tienen que ser totalmente necesarios para indicarle a la empresa en qué falló y qué tiene que mejorar, y si el caso fue positivo, pues que siga eso, siempre y cuando debe existir una mejora para que sea un funcionamiento perfecto. Además, no debe exaltar su trabajo, porque pues la auditoría debe tener un tono natural y simple, para que todo el comité de socios o quien haya contratado pueda entender esta auditoría y en qué se encuentra la empresa actualmente. Buenas noches, mi nombre es Andreina Coronado. A continuación les vengo a hablar sobre los pasos que debe seguir un auditor para la emisión de un informe. El primer paso es la preparación de la presentación. Es muy importante que en el trabajo de auditoría haya una presentación para causar una buena impresión. Esta presentación debe tener el título del informe, el nombre del auditor responsable, la fecha de la conclusión de la auditoría, el nombre de la empresa o la unidad de negocio auditada. El segundo paso es elaborar una introducción. En la introducción, el auditor debe suministrar una visión general con informaciones sobre el área y los procesos auditados. También qué normas están dando soporte a la realización de este trabajo, como por ejemplo son la ISO 9001, ISO 14001 y otras normas que dan soporte a la realización.
de la auditoría y del manejo de la empresa. La siguiente sería la elaboración de un resumen ejecutivo. En el resumen ejecutivo, el auditor debe presentar las conclusiones de los trabajos realizados de forma compacta. En este resumen ejecutivo debe ir una breve descripción de lo que fue auditado, de los objetivos, del alcance de esta auditoría, de la fecha de inicio, la fecha de finalización, la conclusión, y también esto debe presentar las conclusiones o los hallazgos que se obtuvieron en esta auditoría. La siguiente sería la presentación de la terminología utilizada. En eso consiste en que el auditor debe presentar los términos utilizados en la elaboración del informe. Esto sirve para que la persona que revise o indague o lea el informe comprenda la información que está presentada. La siguiente sería también el plan de auditoría. Ese sería otro paso. El auditor debe describir todo lo que se realizó durante la auditoría, las etapas que se realizaron, los documentos que se solicitaron y se revisaron. Una herramienta que puede ayudar en estos procesos es el mapeo. Como último paso, el auditor debe presentar sus recomendaciones. El auditor debe concluir en el informe cuáles son las posibles mejoras que se le pueden realizar a los procesos de la organización, teniendo en cuenta los hallazgos que se encontraron en el transcurso de la auditoría. Cuando el auditor va a hacer estas recomendaciones, debe ser positivo, debe ser específico y debe ser sucinto. Buenas noches, mi nombre es Jacqueline Muñoz Berú. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la emisión de dictamen de auditoría. Entonces, como ya hablaron mis compañeros anteriormente, se realiza una descripción detallada de los determinantes en la evaluación de resultados, donde tenemos una fase 1, que es la etapa, una fase 2, que es la planeación, una fase 3, que son los procedimientos, una fase 4, que es la fase final de la auditoría, y una fase 5, que es el control de calidad de los servicios. Nos hablaban también mis compañeros de qué es el informe de auditoría interna, sus elementos básicos. También nos hablaba de lo que corresponde a los procesos de comunicación con el comité de auditoría, o sea, que quiere decir que son las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría y establecer con el comité de auditoría un entendimiento de los términos y el compromiso, obtener del comité de auditoría información relevante, proporcionar oportunamente al comité las observaciones. Bueno, en fin, ya estas cosas los hablaron mis compañeros. Yo les voy a hablar de la empresa que auditamos. Nuestra empresa auditada fue Environmental Service SAS. Por cuestiones de seguridad y eso decidimos cambiar el nombre de la compañía. Hicimos un cronograma, un plan de trabajo. Este plan de trabajo corresponde donde especificamos cuál era el objetivo principal de esta auditoría, que fue la validación de la seguridad social en la parte contable con el operador aportes en línea, evaluar y asegurar que los procesos de seguridad se estén realizando de forma correcta y los libros auxiliares estén acorde con lo pagado. Para ello utilizamos una muestra de 2 meses, los meses de marzo y septiembre, para realizar la auditoría. Creamos de igual manera un programa de auditoría, hicimos un formato y en él especificamos el tiempo que íbamos a gastar en cada una de la actividad. Esta auditoría la hicimos un sábado, todo un sábado, que fue el día 21 de noviembre. Dentro de los hallazgos que tuvimos en relación con lo que nos aportaron, que fue la contabilidad de CIGO y las planillas de pago, entonces se pudieron hallar diferencias en EPS, en fondo de pensiones, en cajas de compensación, personal que no lo habían registrado retiro en planillas,
novedades que no habían registrado, tales como incapacidades, vacaciones, porque pues esto conlleva dineros que la empresa va a pagar de más y pues es una pérdida, ¿ya? De igual manera, detectamos que el manejo de los aprendices SENA lo hacen de una manera diferente, ya que no los incluyen en nómina, sino que lo hacen por medio de cuenta de cobro. También tuvieron diferencias porque no hubo como comunicación al momento de realizar esta contabilización y el aprendiz había trabajado 17 días y le contabilizaron el mes completo, pues esto también genera inconsistencias a nivel contable porque el pago se efectuó bien, pero entonces a nivel contable estaba presentando diferencias. Pudimos también determinar que no habían realizado ajustes al peso. Esto se debe hacer algo al cierre de cada mes, no sé, las cuentas deben de quedar saldadas. De igual manera, pues entonces nosotros dimos unas propuestas y presentamos un informe en Word donde le sugeríamos como primera medida, ya que pues al mostrar estos hallazgos nos decían que era que la persona que estaba en este cargo pues no tenía el conocimiento suficiente para aplicar, o sea, para hacer las nóminas, ¿sí? Entonces, como primera medida, pues siempre hacer un control y evaluar antes de contratar a una persona de que tenga la experiencia, tener en cuenta todas las novedades, ¿sí? Que Talento Humano pues haga un seguimiento constante de ello y pues verifique siempre, o sea, no confiarse solamente de nómina, sino que también hacer como una evaluación, como una auditoría interna, por llamarlo así, y verificar que la información que esté suministrando esté bien. Tener claridad también de los valores que se están pagando, el IBC, el ingreso base de cotización, ya que también evidenciamos que las personas presentan horas extras y eso, y no las estaban reportando en la planilla, o sea, al empleado sí le estaban descontando completo, pero entonces no se estaban reportando en planilla. Entonces en estos casos se le brindó la asesoría y se les dio a conocer que existe una planilla de corrección para pues que queden las cosas bien realizadas, ¿no? Entonces, básicamente esta fue nuestra auditoría. Muchísimas gracias.